Gloria a Dios, bienvenidos esta mañana, hermanos, aquí en el centro de adoración, donde hemos alabado al Señor esta mañana y es un privilegio venir ante la presencia del Señor. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida este Día del Padre. Felicidades a todos los padres que nos están viendo en línea, aquellos que están aquí en el centro de adoración también. Un día especial de la familia para el Padre, reconocer a los padres. Damos gracias a Dios por ese tiempo que nos da en la palabra. Vamos a orar a Dios y pedir que nos guíe por su Santo Espíritu. Señor, tú has dicho que el Espíritu Santo vendría y nos enseñaría las cosas que tú has compartido con nosotros. Te pedimos esta mañana que el Espíritu Santo empodere, Señor, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Que tú puedas, Señor, hablar a través de este vaso, Señor, frágil a tu pueblo. Que tú puedas dar, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos, reconozcamos y pongamos como prioridad en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú un día, Señor, en tu corazón derramaste sobre nosotros, Señor, de tu corazón un amor eterno. En la persona de Jesús tú viniste a visitarnos a este planeta porque sabíamos que no teníamos esperanza. Y ahora, Señor, estando en Cristo, vemos hacia el futuro una esperanza gloriosa que tú has preparado para los que te aman. Bendícenos esta mañana, Señor, aquí en este lugar. Y aquellos que ven en línea también te pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, abra conmigo al libro de Segunda de Corintios. Libro de Segunda de Corintios. Y también puede encontrar el primer libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Jesús fue enviado a la tierra por el Padre para venir y redimir a una creación caída, una creación desviada del propósito por el cual Dios nos creó. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del poder de Dios que cambia vidas. El poder de Dios que cambia vidas. Y Dios ha manifestado ese poder en medio de un mundo sin poder, de un mundo débil, de un mundo caído y aprisionado por el pecado. Todos hemos sentido, todos hemos sido participantes de ese poder, como dije la semana pasada, pero Dios en Cristo nos ha liberado del poder del pecado, de la culpa del pecado, y un día nos liberará de la presencia del pecado cuando Él regrese. Y dije la semana pasada que lo importante en la vida de un cristiano es que nosotros tengamos a Cristo como el enfoque de nuestra vida. Y Pablo lo dijo mejor en el libro de Filipenses cuando dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y tener el Evangelio como aquella parte central de nuestra vida sobre el cual todo lo demás gira. Nuestro trabajo, nuestra familia, estamos creando personas, hijos, discípulos obviamente del Señor, pero todo esto gira alrededor de aquella raíz, aquella fuente, si podemos decir así, central de la vida, que es el Evangelio, que es Jesucristo mismo. Porque si vivimos para cualquier otra cosa, vamos a tener, ¿verdad? Nos vamos a arrepentir en algún día de haber tomado el camino equivocado, haber subido la escalera equivocada. Pero Dios nos ha delineado en su palabra ese camino muy claramente. No hay nada que está oculto o escondido. Aquí en 2 de Corintios, el capítulo 4, si ya lo encontró, vamos a empezar en el versículo 1. 2 de Corintios 4, 1. Pablo dijo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿De qué ministerio habla? Bueno, habla del ministerio del Espíritu. En el capítulo 3 habló
acerca de la ley y la gloria de la ley, pero dice, ¿cuánto más será la gloria del ministerio del Espíritu? En el versículo 8 del capítulo 3. Entonces eso es a lo que se refiere, teniendo nosotros este ministerio bajo el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hemos recibido misericordia de Dios y por misericordia este ministerio del Espíritu. Y dice, y hemos nosotros recibido esa misericordia, por lo tanto, no desmayamos. O sea, la habilidad de no desmayar depende que si usted y yo entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nosotros estábamos destinados hacia el juicio eterno, pero Cristo vino, el Evangelio nos llegó, nos abrió los ojos, el entendimiento, y pudimos creer en el Señor Jesucristo. Y Dios mostró misericordia, porque sabemos que no todos van a ver esa verdad, no todos van a reaccionar en fe. Mucha gente se va a perder, muchos creyentes, que inclusive personas que se creen creyentes algún día se van a sorprender cuando el Señor les diga, yo no les conozco. Así que es importante que nosotros sepamos este poder que Dios tiene para cambiar vidas. Y aquí nos dice, nosotros que hemos recibido misericordia, tenemos este ministerio del Espíritu. Y luego dice, antes bien renunciamos. No desmayamos, sino renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo está diciendo, nos podemos nosotros recomendar, como esta gente que ha recibido misericordia, a cualquier conciencia humana, y de cualquier conciencia, delante de cualquier conciencia humana, nosotros podemos recomendar de que nosotros somos este pueblo que hemos recibido misericordia. ¿Por qué? Porque hemos renunciado todo lo que el mundo considera que ellos pueden hacer y que son importantes para ellos. Dice lo oculto, lo vergonzoso, la astucia, cambiando, adulterando la palabra de Dios. Y ahora manifestamos esta nueva vida delante de toda persona, ¿cómo? Viviendo la verdad. Dice, por la manifestación de la verdad. O sea que la verdad nos llega a renunciar todo aquello que es oculto, aquello que está en desagrado delante de Dios, aquello que es vergonzoso, de lo que debemos de avergonzarnos, ya no lo tomamos como algo para nosotros, sino algo que renunciamos. La astucia, la adulteración de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver cómo muchas personas a veces usan la palabra de Dios para beneficio propio. Y Pablo dice, no, nosotros somos esta gente nueva que tenemos este ministerio del Espíritu y somos aquellos que renunciamos. Y si tenemos y decimos que tenemos al Espíritu de Dios y al ministerio del Espíritu, entonces se manifestará en nuestra vida el renuncio de estas cosas. No podemos decir, somos salvos, tenemos el Espíritu de Dios, pero todavía vivimos en el mundo y todavía hacemos lo que el mundo hace. No, Dios nos está santificando, nos ha justificado, obviamente, de todo nuestro pecado, pero ahora nos está santificando. Así que Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora podemos ver aquí en las palabras del apóstol Pablo que está tratando de decirnos a la iglesia que nosotros estábamos como los demás, ciegos en nuestro entendimiento, porque éramos incrédulos. Y el diablo era el que nos tenía a nosotros cegados, porque nos tenía siguiendo la corriente de este mundo. Y dice, hasta que resplandeció en nosotros la luz del evangelio y trajo otra diferente visión para la vida, la gloria de Cristo.
Y por eso el creyente vive y debe de vivir para la gloria de su amo, la gloria de Cristo. Y dice que Él nos sacó de esta condición. Y por eso dije al principio, nosotros hemos recibido misericordia. Si tú has creído en Jesucristo, no es porque eres uno mejor de los inteligentes en el mundo. No es porque tú figuraste intelectualmente que el evangelio te convenía. No, es que Dios tuvo misericordia de ti. Y en esa misericordia, Él te hizo ver la gloria de Cristo y lo que Cristo vino a hacer para salvarte a ti y a mí. Ahora nosotros como creyentes, como dije, somos aquellos que hemos renunciado lo vergonzoso, la astucia, la adulteración de la palabra de Dios. Pero aquí en el primer capítulo, vaya ahí en 2 de Corintios y voltea al primer capítulo, en el versículo 12, Pablo empezó diciendo esto en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mire que Pablo no dice, mire a nosotros cómo nos conducimos en el mundo y ustedes deben de ser como nosotros. No, no se están poniendo ellos como las personas que han alcanzado algún lugar que quizá otros no pueden alcanzar. No, dice, la gloria nuestra es que tenemos un testimonio de una conciencia, ¿verdad?, sincera, una sencillez delante de Dios. No confiamos en la sabiduría humana, sino que con la gracia de Dios. O sea que ahora podemos nosotros agradecer al Señor. La gloria es que si yo creo en Cristo, la gloria mía es que esa conciencia que tengo, ese testimonio de que Cristo es mi Señor, dice, ahora puedo yo caminar con sencillez y sinceridad de Dios. O sea, no es orgullo declarar que yo creo en Cristo. Es gloria y la gloria de Cristo porque Él fue el que nos trajo a eso. Entonces, no, renunciamos lo vergonzoso, pero con sencillez y con sincera, ¿verdad? Como dijo aquí, con sincero conciencia, nuestra conciencia, sinceridad de Dios, una sinceridad que viene de Dios, una sinceridad divina. Y por eso Pablo en algunas de sus cartas decía, lo que yo estoy diciendo, no estoy mintiendo. O sea, él declaraba eso no para tratar de convencer a la gente, sino para declarar y manifestar que su conciencia era sincera delante de Dios. Y luego, ahí en el capítulo 2 también, y en el verso 17, 2 de Corintios 2, 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ve, lo repite otra vez. Nosotros traemos este mensaje, no porque somos mejor que ustedes, no porque merecemos algo mejor, sino porque Dios ha tenido misericordia y con nuestra conciencia limpia y con esa sinceridad, dice, les decimos que nosotros, no como muchos que falsifican la palabra de Dios, ¿ve?, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Otra vez dice lo mismo ahí que dijo en el capítulo 1, una sinceridad divina. Dice, nosotros decimos lo que Dios dice, no estamos tratando de ganarlos con algún truco o en alguna falsificación de la palabra de Dios. En 2 de Corintios también, ahí en el capítulo 11, él orando por los hermanos en la iglesia en Corinto, ora por ellos y dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ve, otra vez está interesados por ellos de que sean fieles a Cristo, porque sabe que hay un enemigo de nuestra alma que con la astucia como la serpiente que engañó a Eva, dice, él también los engaña a ustedes y los extravíe ¿de qué? De una sinceridad,
de una fidelidad a Cristo, de una sincera fidelidad que reconoce: Dios ha sido misericordioso conmigo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, podemos caminar como los creyentes que representamos a un mundo, un Dios que cambia vidas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dije que encontrara esa escritura al principio, en el capítulo 2 y en el verso 3. Pablo dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, reconoce él que habrá personas que no van a aceptar la exhortación, pero declara con una sinceridad de parte de Dios. Dice: yo les digo que lo que nosotros les hemos hablado y exhortado no procede de error ni de impureza, ni por engaño. No les dijimos lo que dijimos para engañarlos. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Esa es una declaración muy importante. A los creyentes Dios nos ha encargado y nos ha confiado el evangelio, hermanos. Dice: nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y así hablamos, o sea, como gente que se le ha confiado el evangelio, hablarlo. No como para agradar a los hombres, no decimos, no hablamos la palabra de Dios, no falsificamos la palabra de Dios, no buscamos a ver cómo hacemos truco para a ganarnos gente, no. Dice: no lo hacemos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Y sigue diciendo en el versículo 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y sigue diciendo: no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. O sea, una persona que no anda buscando engañar gente, no busca, ¿verdad?, la aprobación de la gente a la cual Dios le llama. ¿Por qué? Porque viene con una sinceridad, simplemente a declarar el mensaje que Dios le dio. No usamos, dijo Pablo, aquí error, ni impureza, ni engaño, porque somos aprobados por Dios. Y cada uno de nosotros que tenemos el evangelio que se nos ha confiado, tenemos esa responsabilidad de no tratar de usar lo que Dios nos ha dado para hacer algo falso, para engañar gente de alguna manera. Dije la semana pasada: si el diablo no te puede quitar de que leas la verdad en la palabra de Dios, lo que sí intenta hacer es redefinir la verdad para engañarte, como lo trató de hacer con Jesús en su tentación en el desierto. Le dijo, vino y le dio una tentación y Cristo le contestó con la palabra de Dios: está escrito. Y luego el diablo le dijo: también está escrito que Él enviará a sus ángeles y te cuidarán y te guardarán. Y el diablo quería que él se tirara del templo, que cometiera suicidio, pero no lo logró, porque Jesús reconocía y sabía la escritura, y no era la interpretación que el diablo le estaba dando a la escritura para tratar de engañarlo. Si el diablo no te puede quitar de que leas la palabra, que leas la verdad, sí tratará de redefinirla. Así que nunca uses tú la astucia, nunca uses tú el engaño, ni aún el autoengaño, que a veces nosotros nos engañamos. Sí, eso dice la Biblia, pero creo que es para otros. No, eso no aplica a mí. No, también te aplica a ti. Y no permitas que el engaño te lleve a que el diablo use eso para dañar tu vida. Regresamos a 2 de Corintios capítulo 4. En el versículo 3, Pablo dice: pero si nuestro evangelio está en un encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y acuérdense que Pablo
acababa de decir en el capítulo 3 que Moisés vino con un velo y cubrió su rostro para cubrir la gloria, ¿verdad?, de la presencia de Dios cuando Dios le había dado la ley. Y Pablo aquí dice, nosotros, este evangelio que predicamos está encubierto, pero no para los que creen, sino para los que están perdidos. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en una condición donde éramos esclavos del pecado. Nuestro rostro, puede decir nuestro corazón, a lo que Pablo se refiere ahí cuando dice el velo estaba sobre la cara, dice el corazón de ellos estaba embotado. Los judíos leían la Biblia, pero no la entendían. Y de hecho usaban a veces la Biblia como astucia para hacer que la gente hiciera ciertas cosas, para ellos beneficiarse. Pero estaban equivocados. Pero aquí Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué dice esto? Porque el evangelio es el mensaje, es el poder que Dios usa para cambiar la vida de las personas. Pero en el principio todos empezamos con un velo. Y es ese velo que está sobre el corazón que no se quita hasta que uno viene a Cristo. Dice el capítulo 3, versículo 14. Es quitado cuando alguien viene a Cristo. O sea que Dios hace esa obra por su misericordia y la persona puede responder al evangelio. Ahora su lugar aquí, va conmigo a 1 Corintios, el capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Pablo dijo, porque la palabra de la cruz, que es el evangelio, es locura a los que se pierden. Acuérdense, están encubiertos, no pueden ver la luz, la gloria que Dios tiene en la salvación en Cristo. La palabra de la cruz, la palabra del evangelio es locura. Y quizá tú en algún tiempo, cuando alguien te habló primero de Cristo, pensabas, está loco, está hablando aquí esta persona religiosa, ¿verdad? Que viene aquí a decirme, yo estoy bien. La palabra de la cruz era locura para ti. ¿Por qué? Porque estabas perdido. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Pero, dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el poder que ha cambiado nuestro corazón, que ha cambiado nuestra actitud hacia Dios, que ha cambiado nuestra vida. La gente la considera todavía una locura porque está encubierto su corazón y su rostro. No pueden entender, no pueden ver la gloria de Cristo. Ahora Satanás le dice a los que son incrédulos que el evangelio es una locura, por eso ellos la repiten, ¿verdad? Eso es una locura. ¿Quién cree que mi vida puede cambiar por alguien que murió hace más de 2000 años en una cruz en Jerusalén? ¿Qué historia es esa? ¿Qué mito es ese? Y el hombre reactúa de esa manera y nunca nos debe de sorprender que una persona, no importa qué tan buena aparenta ser, que reaccione de esa manera, porque ese es el corazón, ¿verdad? Sin Cristo. Es el corazón de una persona perdida. Pero Satanás los mantiene de esa manera, primeramente porque los distrae en la vida de pecado. Los distrae en esa esclavitud en las cuales los tiene y usa muchos tipos de distracciones. Yo no sé si usted cuando primero empezó el Señor a llamarlo, a arrimarlo a las cosas de Dios, siempre había distracciones. Siempre había algo que nos quitaba, ¿verdad?, el tiempo o de ir a la iglesia o de oír la palabra de Dios en alguna manera. O alguien llegaba o alguna distracción siempre. Y decía, y apenas me iba a sentar a leer este librito que alguien me regaló, pero ya, mira, justo me acaba de llegar gente a la casa. Y ya lo pongo a un lado, ¿verdad? Pero no sabe que esa distracción es satánica, que el diablo es el autor de toda distracción de las cosas que nos llevan y nos conducen al Señor. Así que el diablo ha convencido a la gente incrédula que es una locura, pero también ha convencido a algunos creyentes
que el Evangelio no tiene poder, que carece de poder del cual la Biblia habla. Guarde su lugar aquí, vamos a Romanos capítulo 1, porque esto es algo que nosotros debemos tener muy claro en nuestro corazón, nuestra vida como hijos de Dios. En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Todos digan poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y note que el Evangelio es simplemente un mensaje llevado a gente por palabras. El Evangelio es el mensaje llevado por los creyentes a otros que no creen por medio de palabras. El Señor le dijo a Pedro que enviara por ciertas, le dijo a un centurión que enviara a ciertas personas y que fuera a la casa de Pedro, porque dijo, él te dirá palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Todos nosotros tenemos la habilidad de hablar. Amén. Así que todos hablamos palabras. Pero la Biblia nos dice aquí que Dios ha puesto poder para salvar y cambiar la vida de gente por medio del Evangelio. Y dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cambia. ¿A todo aquel que cambia? No. Ve, a veces nosotros creemos que tenemos que decirles para que cambien. Nuestra habilidad de cambiar a la gente es cero. Y si usted está casado con su esposo o su esposa, lo sabe mejor. Que usted no le va a cambiar a su esposa lo que ella piensa y ella no le va a cambiar a usted lo que piense. Muy difícil. Por eso tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil cambiarle la vida, la actitud, el corazón a una persona. Por eso Dios no nos dio ese trabajo. Dios nos dio el trabajo de hablar, de predicar, de compartir palabras. Porque en el Evangelio se encuentra el poder que Dios usa para salvar a todo el que cree. ¿El que cree qué? El que cree el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es ese? Cristo murió por los pecados, para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. Él vino para perdonar tus pecados, porque tus pecados serán los que te condenarán en el último día, cuando estés delante de Dios. Ve, y la persona o cree o no cree eso. Y como digo, mucha gente lo escucha, estás loco tú. Es una locura. Y está bien porque mucha gente no va a creer. Pero hay aquellos a quienes Dios mostrará misericordia cuando tú le hablas y esas palabras las creerá. Y cuando esa persona cree, entonces inicia el cambio porque hay un cambio de corazón. Dios es el que pone un espíritu nuevo, un corazón nuevo en la vida de esa persona cuando cree de corazón el Evangelio. El Evangelio no es el poder del Evangelio no es un misterio tan grande que no podemos entender. Cómo Dios hace la obra para transformar a la persona, sí, eso es un misterio. Pero las palabras que nosotros se nos ha dado, yo digo, lo más fácil de la misión que Cristo nos dejó es hablar el mensaje del Evangelio a personas que conocemos y que sabemos que están en su vida atados por el pecado. El poder de Dios es el Evangelio para transformar la vida, para cambiar la vida de toda persona. Y luego dice en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora vemos algo importante aquí también del mensaje del Evangelio. Primero se comparte con palabras y Dios usa esas palabras con su poder unido
para transformar el corazón de una persona. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, Dios lo hace por medio de su Espíritu, dando un corazón nuevo, pero noten lo que trae el Evangelio a la persona. En el Evangelio, Dios revela algo. ¿Qué revela? Su justicia. La justicia de Dios se revela para fe o por fe y para fe, dice Pablo. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora viene el Evangelio a declarar de que la manera de ser aceptable delante de Dios, aunque eres un pecador, digno solamente de ser juzgado por tu rebelión en contra de tu Creador, el Evangelio revela de que Dios ahora nos acepta como personas justificadas. Una persona justificada de algo es que ahora ya no es culpable, aunque lo fuera. Ahora ya ha sido justificada de ese delito. O sea que ya no hay culpa. El Evangelio revela la justicia de Dios. Pero note, no una justicia que viene por la ley, sino una justicia por fe. Por eso el versículo anterior dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Fe. Y cuando nosotros creemos el Evangelio, ese fue el poder que Dios usó para transformar nuestra vida. Obviamente por medio de la aplicación del Espíritu Santo a un corazón que estaba atado por el pecado y nos perdona de todo nuestro pecado. Nos justifica. Quiere decir que ahora ¿qué? Ahora estoy preparado para la eternidad. Dice, pastor, pero todavía nosotros cometemos pecados después de ser salvos. Sí, y Dios puede disciplinarnos por esos pecados, pero el pecado que te condenaba en la eternidad, Cristo lo pagó. La culpa de ese pecado, Cristo la pagó. Y por eso dije la semana pasada, cuando nosotros pecamos contra de Dios, no es castigo por pecado, es disciplina como hijo de Dios. Dios te disciplina, y a veces la disciplina de Dios es fuerte. ¿Por qué lo hace Dios? Dice la Biblia en Hebreos 13, para que no seamos condenados con el mundo. Así que si tú como creyente estás en desobediencia a Dios, reconoce. Yo he tenido personas que han venido a mí durante mis años en ministerio para consejería y, pastor, estoy haciendo esto, yo sé que no está bien, yo sé que no le agrada a Dios, pero pues así es, así creo yo y lo voy a hacer. ¿Y tú te crees hijo de Dios? Sí, yo amo al Señor, ok. Entonces, si es verdad que eres hijo de Dios, una cosa te voy a garantizar, yo te puedo garantizar esto, que allá el día de mañana, en el futuro, no sé cuándo, Dios sabe, Dios te va a enfrentar y te va a disciplinar. Y esa disciplina no se va a sentir muy bonito si eres hijo de Dios. Así que espérala, porque te va a llegar. Y en muchas ocasiones he visto el resultado de ello. Hasta que vino la disciplina, entonces quebrantado, arrepentido. Y digo yo, ¿por qué esperar hasta que seamos quebrantados? En la salud o en la área económica o algo, para arrepentirnos. Mejor arrepiéntete pronto. Y no dejes que tenga que venir la disciplina. Decía mi hijo menor a mi hija cuando estaban creciendo juntos. Mi hija era un poquito más fuerte de carácter y un poquito más rebelde. Y cuando se metía problemas, mi hijo Caleb le decía, haz lo que papá te dice. ¿Para qué te alteras tanto? Mira, haz lo que mamá te dice. Y él era el consejo de su hermano. ¿Verdad? Haz lo que el Señor haz lo que el Padre te dice, haz lo que mamá te dice. ¿Para qué te metes en problemas? Para él mejor, ¿sabes qué? Obedece y ya. Se acaba el problema. Y así nosotros muchas veces en nuestra desobediencia a Dios, quizá venga alguien y le dice, ¿para qué te esperas? Si eres hijo, por eso le decía yo a las personas, si eres hijo como tú dices, la disciplina no te vas a escapar, te va a llegar. Y ojalá y te arrepientas antes de ese punto, porque
A veces nosotros pensamos que, bueno, si Dios me va a disciplinar así, así como, y no es así. Tú no sabes cómo vendrá esa disciplina. ¿Por qué? Porque Dios te ama y no va a permitir que tú te sigas destruyendo en el pecado. Ahora, en 2 de Corintios, vamos a regresar ahí. Así que el Evangelio es el poder que Dios usa para cambiar vidas. En 2 de Corintios, aquí en el capítulo 4, donde estamos leyendo, en el versículo 4, acaba de decir, si el Evangelio está encubierto, están cubiertos los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe que el poder del Evangelio, el poder del sacrificio de Cristo, tiene el poder para salvar a todo el mundo? Cuando hablamos de la salvación de Cristo y decimos que Él murió por los elegidos, estamos diciendo que es un sacrificio que es de beneficio para los que creen. No estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no tenía el poder para salvar a todos. Yo siempre he dicho, si Dios quisiera haber salvado a todos, lo hubiera hecho, porque tiene el poder para hacerlo. Pero el Dios de este siglo, el diablo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo lo hizo? Cuando los llevó a pecar en contra de Dios. Desde nuestros padres en el Edén, todo a través de la historia. Y dije esto para decir que el diablo ha cegado el entendimiento, ha cegado los ojos espirituales de la gente para que no vea, note, el resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, Él quiere que toda la gente que Él pueda, que quede cegada de ello. Que me lleva a mí a concluir, es una conclusión personal, la Biblia no dice esto, que si no hubiera diablo, todo mundo sería salvo al oír el Evangelio. Porque ¿quién no quisiera disfrutar de la eternidad con un Dios bueno y misericordioso y lleno de gloria? ¿Quién no quisiera la bendición del cielo? Y más cuando reconocemos qué tan temporales somos aquí. O sea, ¿esto es todo lo que hay por vivir? No, la Biblia dice, viene una eternidad de gloria para aquellos que el Señor ha salvado. Pero note que el diablo, el Dios de ese siglo, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. O sea, de que si no estuviera allí esa ceguera, ese encubierto de la vista, pudieran ver. ¿Qué es lo que hace que no vean? El pecado, la esclavitud. Y dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿de qué? De la gloria de Cristo. Una de las oraciones que a mí me llama tanto la atención y me gusta de Jesús en Juan capítulo 17, donde Él ora, Señor, yo pido por estos que tú me has dado, que estén conmigo. Y dijo, para que vean mi gloria, la gloria que tú me diste. ¿Sabe que ese es el anhelo de todo cristiano que realmente conoce lo que el Señor va a traernos cuando Él venga? Y es que un día yo voy a ver la gloria. Un día yo voy a ver a mis padres en el cielo, pero más que ver a mis padres en el cielo, yo voy a ver la gloria de mi Salvador, de Cristo. Y ellos conmigo también van a disfrutar. Yo me acuerdo, mi madre me decía, hijo, sirve al Señor para que algún día tú estés allá conmigo cuando yo ya llegue a estar con el Señor. Y a todos nosotros nos repetía eso, sirve al Señor para que un día estemos juntos alrededor del trono del Señor.
Y Pablo nos dice aquí, el evangelio resplandece la luz, pero la luz de la gloria de Cristo. Porque el evangelio no se centra en el hombre. Todo evangelio centrado en el hombre no es el evangelio bíblico. Todo el evangelio que supuestamente exalta al hombre como por ser simplemente un hombre humano y no reconoce la gloria de Cristo, el cual elevó al hombre para estar con él, no ha entendido el evangelio. El evangelio es teocéntrico, centrado en Dios, cristocéntrico, centrado en Cristo. No es centrado en el hombre. Y dice Pablo aquí, el evangelio resplandece la luz de Cristo, cuál es la imagen de Dios, la imagen a cual nosotros estamos siendo conformados. Ahora, en Juan, vamos a Juan capítulo 16. Entonces, el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo. Y sabe que a veces el diablo ha inclusive cegado la mente de aquellos que se dicen ser cristianos. Porque él pelea y milita en contra de la luz, de la gloria de Cristo. Y siempre trata de sustituir la gloria del hombre por la gloria de Cristo. En Juan capítulo 16, verso 1 al 3 dice, estas cosas dijo Jesús, os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Se le está hablando a sus discípulos. Los van a echar de las iglesias de ese tiempo, que eran las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, note, pensará que rinde culto a Dios, que rinde servicio a Dios. Así que Jesús dijo, habrá gente que estará haciendo cosas de maldad, pensando que está haciéndolo para Dios. Pensarán que las obras que llevan adelante esta gente religiosa, porque está hablando de las sinagogas, los van a expulsar, los van a apedrear, incluso los van a matar. Y al hacer eso, ellos piensan que están rindiendo servicio o culto a Dios. Ellos creen que están ofreciéndole a Dios algo, pero que están engañados. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo engaña, ciega. ¿La quién? La gloria de Cristo. Ve pensando de que ellos están llevando adelante algo a favor de Dios, pero dice, no es de Dios. ¿Se acuerda usted que Saulo de Tarso, antes de que él viniera a ser lo que ahora nosotros conocemos como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era un judío fariseo de fariseos. Y él persiguió a la iglesia por mucho tiempo, echando hombres y mujeres a la cárcel. Y él lo estaba haciendo no porque él se consideraba una persona mala, se consideraba una persona piadosa. Y él lo estaba haciendo, ¿por qué? Por su celo por la religión judaica, por la religión que él se le había enseñado. Pero él había tomado las verdades de esa enseñanza judía y él se la habían corrompido, y él ahora pensando, ¿verdad? Yo voy a inclusive apedrear a esta gente. Estaba equivocado. El diablo lo había engañado hasta que él se enfrentó con Cristo en el camino a Damasco. ¿Se acuerda usted? ¿Y qué es que lo cegó? La luz de la gloria de Cristo. Se le resplandeció. ¿Por qué? Ahí fue donde Dios lo alcanzó. Ve, él no andaba buscando a Dios, pero Dios lo enfrentó a él porque era un vaso especial que Dios había escogido. Escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento para la iglesia. Pero peleaba él, militaba en contra de la gloria de Cristo sin saberlo. Y mucha gente así hay. Usted les habla de Cristo y ellos les hablan de religión. Y no saben por qué. Porque están engañados. Pero
eso no nos quita a nosotros de seguir compartiendo, porque acuérdense, el poder de Dios se encuentra en el Evangelio. Esto que Pablo aquí menciona es una ceguera espiritual. Y note aquí en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el verso 14, Pablo dice de los hijos de Israel cuando Moisés bajó del monte con la ley, dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Miren ustedes que los judíos leen el Antiguo Testamento, pero ¿qué? Encubiertos sus corazones. ¿A qué? A la gloria de Cristo. Inclusive los mismos judíos en la nación de Israel todavía hasta el día de hoy rechazan el mensaje del Evangelio. Y muchos de ellos lo han aceptado, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son aquellos elegidos por Dios, el remanente dentro de aquel pueblo que un día Dios llevó por el desierto y les dio esa ley. Así que los mismos judíos leyendo el Antiguo Testamento tenían el entendimiento, dice, el corazón embotado, porque aun cuando leían no entendían, y eso es quitado, dice Pablo, cuando vienen a Cristo. Aleluya. Ahora, en Juan capítulo 12, vamos ahí, Juan 12, 44. El Señor dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Ve, Jesús dice, todo el que cree en mí no permanecerá en tinieblas. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae el resplandecimiento de la luz de la gloria de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que impartir ese Evangelio que Dios usa con su poder para cambiar la vida. Si usted quiere que una persona cambie en su vida, lo mejor que usted puede hacer es hablarle el Evangelio, porque es ahí donde inicia el cambio de la vida de una persona. ¿Y qué es lo que predicamos? Vamos a regresar a 2 de Corintios 4. Le dije que guardara su lugar, ojalá y guardó su lugar ahí. En el versículo 5 sigue Pablo diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos un programa, no predicamos una religión, no predicamos una iglesia o un movimiento. Dice, predicamos a Cristo como Señor. Dice, predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Somos siervos suyos, somos siervos de Dios. Somos aquellos a quien Dios nos ha ordenado. ¿Por qué? Porque somos sus esclavos. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor. Él nos ha mandado de que compartamos el Evangelio. Por eso la semana pasada dije, si tú eres un cristiano y no has abrazado el mensaje del Evangelio como el centro de tu vida, el Evangelio como el centro de todo tu vivir, ¿por qué no? Porque es a lo que Cristo nos ha llamado. Y Pablo dice aquí, nosotros sabemos que el Evangelio está encubierto de los que se pierden y que el Dios de este siglo es al que ha cegado su entendimiento, pero también sabemos que en el Evangelio se encuentra la resplandeciente luz de la gloria de Cristo. Y nosotros predicamos a ese Cristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. ¿Qué es lo que predicamos? A Cristo. Dígalo conmigo, a Cristo. No predicamos a un movimiento, como dije, una iglesia, una denominación. Predicamos a
Cristo. Y cuando nosotros tenemos eso bien claro en nuestro corazón, cuando estamos alrededor de personas y ahí Dios nos abre la puerta para hablar, ese es el tiempo de hablar de nuestro Señor. ¿Por qué predicamos? Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del corazón, del conocimiento, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué predicamos? Porque Dios un día resplandeció esta luz que nos transformó y nos cambió. O sea que nosotros predicamos, compartimos en agradecimiento por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que estábamos en la luz, en las tinieblas, pero ahí en las tinieblas Dios resplandeció la luz. Y ese es un cuadro de lo que vemos allá en Génesis, en el principio. La Biblia dice, cuando Dios creó todas las cosas, dice, estaba todo, ¿verdad? Esta creación, pero no había luz. Y Dios de las tinieblas habló y dijo, sea la luz. Y la Biblia dice, y la luz fue. Y ahí empezó todo aquello que trajo vida. Y aquí Pablo nos recuerda de ese mismo Dios que resplandeció, dice, en las tinieblas. Ahora ha resplandecido en nuestros corazones que estaban en tinieblas y nos iluminó. ¿Para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso cuando nosotros adoramos a Cristo, estamos adorando a Dios el Padre, nuestro Padre, porque Él le ha dado a Cristo toda la gloria que la humanidad debe exaltar. Pablo dijo, para que toda rodilla se doble al nombre de Jesús, para gloria de Dios el Padre. Así que predicamos a Cristo, predicamos porque hemos sido recipientes de la misericordia de Dios y porque ahora somos conscientes de la gloria que Dios ha revelado en Cristo, que el mundo no ha visto, pero nosotros la hemos visto. Y nosotros hemos visto la obra que Dios ha hecho, la ha hecho en nosotros. En 2 de Corintios, vamos ahí ya para terminar esta mañana. En 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 17, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos tenemos aquí en Cristo esta mañana? Aleluya. Si está en Cristo, dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, diga todas son hechas nuevas. No van a pasar, ya pasaron. Están hechas nuevas. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No pasará, ha pasado. Por eso decimos nosotros que predicamos el Evangelio del Señor, que si tú no has pasado a la vida antes de morir físicamente, no pasarás a la vida después de la muerte. Uno tiene que pasar a la vida estando aquí, porque después de esta vida no hay solamente que el juicio que esperar. Entonces aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice, somos nuevos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene ¿de quién? Viene de Dios. Todo lo nuevo, todo lo que Dios ha hecho en esa nueva creación, desde el corazón nuevo hasta una actitud nueva, una vida nueva, comportamiento nuevo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y note, hermanos, ahí hay una verdad muy importante en el verso 18, que nosotros no nos reconciliamos con Dios. Dios se reconcilió con nosotros. O sea que cuando nosotros estábamos perdidos, nosotros no teníamos la habilidad de venir a reconciliarnos con Dios. La iniciativa tuvo que venir de Dios. Él se reconcilió con nosotros.
nosotros no teníamos la habilidad de pagar por nuestra culpa ni nuestro pecado. Por eso ese corito que se cantaba mucho en tiempos antiguos, que por mis culpas, dice el canto, y mis pecados, dices tu vida, oh buen Señor. Ve, viniste a pagar mi precio para reconciliarme. Y dice, y Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por medio de Cristo. O sea, la obra la hizo Él. Él nos reconcilió. Y que a veces nosotros cuando tenemos problemas con otras personas, queremos que ellos vengan primero y se reconcilien con nosotros, ¿verdad? No, yo no voy a reconciliarme. Si ellos vienen y me piden perdón, o si ellos vienen y se reconcilian, entonces yo voy a hacer algo. Y a veces nosotros tomamos la actitud diferente a la que Dios tomó. Dios pudiera haber dicho, el hombre fue el que pecó, el hombre fue el que desobedeció y se apartó, que ellos primero vengan y se reconcilien. Pero Dios sabía que no teníamos esa habilidad. Estábamos perdidos, estábamos atados al pecado. Y Él envió a su Hijo y nos reconcilió, note, por medio de Cristo. Y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Ahora nos ha dado un ministerio. A veces gente dice, pastor, yo no sé qué ministerio me ha dado el Señor. Bueno, aquí está uno. El ministerio de la reconciliación. O sea, de la reconciliación entre Dios y el hombre. Por gente y personas en tu familia, gentes que tú conoces, amigos, amistades, no importa. Dios quiere que sean reconciliados el mundo a sí mismo. Ahora, nosotros, dice Pablo, por esta reconciliación que el Señor nos ha traído, en el verso 19, dice, estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Note, el ministerio de la reconciliación, y la palabra de reconciliación, que es el mensaje que nosotros llevamos adelante a otros por medio de palabra. La palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra de reconciliación? Ahí está en el verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles ¿en qué? En cuenta a los hombres sus pecados. Nos ha encargado a nosotros esta palabra. Ve, si tú vienes a Cristo, si tú te arrepientes de ese pecado, Cristo te perdonará. Él no tomará en cuenta ese pecado jamás. Aunque tú los has cometido, aunque han sido parte de tu vida, Él, cuando Cristo murió, pagó por ese precio, por ese pecado, y te reconcilió con ese Dios santo. Y ahora nos ha encargado que nosotros tengamos este ministerio de reconciliación, de que ahora una persona puede ser cambiada a una persona diferente. Y compartiendo las buenas nuevas diariamente por todos lugares donde vamos, es el trabajo, el rol de estos embajadores. En verso 20, que ahora Cristo nos ha hecho, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ve, somos representantes. Un embajador es una persona enviada a otro país para representar a su país en ese país a donde ha ido. Y nosotros estamos aquí en un mundo caído, en un mundo que será completamente deshecho y creado otra vez. Y Dios nos ha puesto aquí como embajadores, como aquellos que tenemos ese ministerio de la reconciliación, para decirle a todo hombre, a toda mujer que necesita a Cristo en su vida. Y esto quiere decir que nosotros, ¿qué dice ahí Pablo? Usa la palabra rogamos, versos 20, imploramos, rogamos por medio de Cristo, en el nombre de Cristo. Y dice, y cuando nosotros como embajadores de Cristo compartimos la palabra de reconciliación, note el versículo 20, dice, es como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros. Cuando alguien le habla a alguien del evangelio, esa persona nunca va a poder decir, es que a mí nunca me dijeron,
porque Dios le va a contestar, yo estaba hablando por medio de esa persona. Yo te estuve hablando y me rechazaste. No rechazaste a tu amigo, no rechazaste a tu esposo o a tu madre o a tu suegra. Me rechazaste a mí, porque a ellos yo los puse como mi portavoces para hablarte a ti de esta verdad. Así que nosotros cuando hablamos, dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliate con Dios. Y si tú has abrazado el Evangelio, como dije, como la misión central de tu vida, no para vivir ya, como dijimos la semana pasada, para uno mismo, sino para aquel que resucitó por mí. Entonces compartir la luz del Evangelio será para ti como segunda naturaleza. Es algo que hago porque es algo parte de mi ser. Cristo es real en mi vida. Cristo es Señor en mi vida. Y lo tomo como una persona seria. El Evangelio tiene que tener impacto en el mundo, aquellos que están perdidos, pero también aquellos que en nuestra familia están perdidos. Y esta mañana, antes de terminar, como es Día de los Padres, quiero decirle a todos los padres, como estaba compartiendo con muchos de ellos ayer en nuestra reunión, padres de hijos, que como padres tú tienes que encarnar el Evangelio. El Evangelio tiene que ser parte de tu vida, donde al vivir tú modelas, tú demuestras honor hacia Dios. Y mostrando ese honor, mostrando ese ejemplo delante de tus hijos de honrar a Dios, tú podrás influir en sus vidas para que ellos crezcan y sean también niños que honran a Dios porque lo han aprendido de ti. Y les di varios ejemplos de cómo podemos hacer nosotros esto como padres. Y lo voy a decírselos esta mañana una vez más. Aquellos que estuvieron lo reciben otra vez, pero los que no, primero vive tu vida delante de ellos, tu vida de fe. No vivas tu vida de fe en la iglesia solamente. Vive tu vida de fe delante de tus hijos, que ellos te vean, que eres un hombre de fe. Segundo, dale prioridad al crecimiento espiritual de tus hijos. Prioridad. Porque si tú no le das prioridad al crecimiento espiritual de tus hijos o a dirigirlos hacia una vida espiritual, el mundo los llevará por otra dirección. Y eso tenlo por seguro. Número 3, como padre, muestra respeto y reverencia por Dios delante de ellos. Como dije, vive tu fe. Número 4, modela obediencia a Dios delante de ellos. Lo que tú haces en obediencia a Dios, que ellos sepan por qué lo haces. Número 5, fomenta el sentido de gratitud en tu familia y delante de tus hijos. Siempre da gracias por lo que Dios te ha dado. Cuando tengas una bendición que tú consideras en tu vida, dísela a tus hijos. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Y ellos te seguirán en ese ejemplo. Y por fin enséñales valores bíblicos del amor, de la honestidad, de la integridad. Vive como un hombre íntegro, como un padre íntegro. Vive como un padre honesto delante de tus hijos. Cuando te equivocas, hazlo saber a ellos. Cuando haces algo mal delante de sus ojos, pídeles perdón, porque los estás influenciando. Yo sé que la soberbia, el orgullo nos dice no lo hagas, pero Dios nos dice vive el Evangelio delante de tus hijos para que ellos sean transformados por ese mismo Evangelio. Póngase de pie conmigo esta mañana, vamos a orar a Dios. Ustedes que están viendo en línea, también oren con nosotros esta mañana. Padre, te damos gracias por el Evangelio que tú nos has confiado. Tu palabra dice, Señor, que nos has hecho embajadores de Cristo. Y en su nombre, Señor, nos has enviado para hablar, para vivir este mensaje. Y como padres yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, para que la influencia que nosotros tenemos en nuestra familia sea no de autoridad solamente o de mando, sino una autoridad
de piedad, una autoridad de ejemplo, de honor y de respeto y reverencia por Dios. Ayúdanos, Señor, para manifestar esa luz gloriosa de Cristo que tú nos has dado. Te agradezco, Señor, que estás en nuestra vida. Te agradezco, Señor, que estás obrando en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser esos embajadores. Llévanos de este lugar y en esta semana recuérdanos, Señor, de que este mensaje es el poder de Dios para cambiar vidas y que viene a través de la palabra que nosotros compartimos. Danos valor y fe. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Llévanos en paz este día del Padre, Señor. Que sea un día especial para cada padre en este lugar y aquellos que nos ven en línea. En el nombre de Jesús. Amén y amén.